Las primeras emergencias de educación popular en la Argentina surgen a partir de trabajos barriales que tienen un diverso origen. En algún punto están centrados en experiencias, y esto también aquí Freire va a tener una fuerte matriz en cuanto al origen y por lo tanto el surgimiento de estos emprendimientos, que es el trabajo territorial de algunas organizaciones eclesiásticas de base. Era casi una especie de secuencia: trabajo barrial, trabajo social, desde alguna parroquia, politización y luego un circuito que llevaba a la incorporación de organizaciones políticas. Y por otro lado, yo diría que hay otra vertiente que tiene que ver precisamente con casi una concepción desescolarizante y está relacionado con los años de proscripción de las clases populares a partir del 55. Allí la escuela, sobre todo también por influencia de otros teóricos y educadores de los años 60, va a comenzar a ser vista como un espacio de reproducción de las relaciones de las clases dominantes. Por lo tanto, la participación en lo que se va a llamar la educación no formal será otra de las vertientes. La educación popular siempre fue una herramienta, ¿sí?, histórica de los trabajadores, anterior al sistema educativo, a la existencia del sistema de instrucción pública, y en los marcos y después alternativizando el sistema de instrucción pública. Fue una herramienta que permitió la organización, la autovalorización, herramienta desde donde se podían ejercer reclamos de lucha como clase, ¿sí? En principio, la educación popular siempre fue, o la educación, ¿sí?, una estrategia de los trabajadores, ¿sí?, para dar cuenta de su condición de trabajadores, ¿no?, y de la posibilidad de transformación, ¿no? Es sin duda un encadenamiento que va a plantear tal vez en el año 73 una confluencia bien particular, que es tareas que se realizaron durante los años 60 en cuanto a programas informales de alfabetización, algún antecedente en el 65 del Estado muy focalizado y recortado, pero centralmente las tareas que se impulsaban en los barrios, con ya en el 73 un programa desde la política pública que va a buscar articular esa experiencia desde abajo con una política pública que buscaba dar cuenta de ese fenómeno sin duda movilizador. Uno de ellos fue el programa CREAR de alfabetización para adultos que se llevó adelante en la Argentina precisamente en ese año. CREAR transformaba el proceso educativo con adultos en el ámbito de un centro de cultura popular con una cierta autonomía del sistema educativo y sobre todo con una gran participación de la comunidad, que era quien definía. No nos olvidemos que la CREAR no funcionaba casi en escuelas, generalmente eran sindicatos, iglesias, todo lugar que en una población, en un centro poblacional, fuera un ámbito donde los sujetos se constituían como tales. Mate era la primera palabra de la campaña de alfabetización, ¿no? El mate como subalimentación, como la gente reemplazaba la comida por mate, y el mate como vínculo social. Es decir, los patrones no tomaban mate. No era el hecho de ir a la escuela todos los días, era traer las vivencias de su trabajo, era el iniciar un proceso de organización que es tan importante en todo grupo, y el de juntarse para hacer cosas que dieran respuesta a necesidades del barrio. Eso es más que importante. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ahora es bien para elegir, además de los productos nacionales y los importados. Por eso he dicho hasta el cansancio que no somos
ni privatistas ni antiprivatistas, ni estatistas ni antiestatistas. Somos eminentemente pragmáticos. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria. Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, al borde de la General Paz, a solo 15 kilómetros del Congreso Nacional, fue el escenario de un raid delictivo del que participaron centenares de pobladores. Muchos buscaron comida en los 4 supermercados atacados, pero bajo el común denominador de la violencia, todo fue objeto del saqueo. Não importa que este contexto echado a perder. Uma das tareas do educador é rehacer. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança el mundo. Los bachilleratos populares surgen retomando la tradición, si se quiere, liberadora, crítica de la educación popular, la politicidad, como estaba haciendo referencia en un sentido freudiano, la concepción liberadora, al menos eso es lo que aspira, pero a la vez se plantea, yo diría, un fuerte desafío en sus orígenes, que es la de ni más ni menos que construir escuelas populares. No responde a esa tradición de por fuera, ni solo a la tradición que fue por dentro y paralela, ¿no?, al sistema de educación pública centralizado en la época del peronismo, ¿no? Nosotros planteamos en nuestros orígenes que los bachilleratos populares se constituían como escuelas en y como organizaciones sociales. Esto, en la definición de la construcción, plantea una particularidad, porque es la creación de escuelas populares articuladas y desde movimientos sociales. El territorio es el sistema educativo, ¿sí?, entendiendo que el Estado es una relación social, el territorio es el sistema educativo y allí se le interpela, pero también se le interpela la educación en el campo de lo popular, todo lo que está por fuera hoy del sistema educativo. Entonces, esa trascendencia permite ir diseñando una concepción nueva de educación popular, ¿no?, articulada con las organizaciones sociales. El campo de lo popular aparece autogestionado, ¿sí?, interpelando a la educación. Desde allí educación pública popular, ¿no?, en la posibilidad de la autogestión, la posibilidad de decir qué y cómo y cuándo y dónde. La complejidad del proceso autogestivo al mismo tiempo se convierte en uno de los campos de desafío, como señalaba al principio, expresar las relaciones de tensión con el Estado. Por eso el reconocimiento de los bachilleratos como una de las consignas de los bachilleratos populares, ¿el reconocimiento en qué sentido? Con la capacidad de la acreditación, de otorgar títulos que tengan la misma validez que otras experiencias educativas. Esto fue yo diría, el punto de partida. Ahora el doctor Néstor Ribet dará entrega simbólica de la resolución que incorpora a los 7 bachilleratos populares de las regiones segunda, sexta, séptima y octava al profesor Roberto Lizalde. Llegábamos a sexto grado y bueno, se terminaba, pues prácticamente no teníamos otra opción. Y de ahí teníamos que decidir o trabajar en una textil que nos daba lana, cualquier cantidad de lana para trabajar con la máquina Anita, o de lo contrario, ir a trabajar al tractor. Cuando terminamos el primario, ya para ir a estudiar teníamos que ir al pueblo. Y ya nuestros padres ya no querían mandarnos solas al pueblo. Bueno, y así pasó hasta cuando crecimos y todo eso, y bueno, y después ya es algo que ya quedó ahí. Pero siempre tu idea de terminar el secundario. Empecé de noche en un bachillerato también, que era electromecánica, y bueno, nos dejaron libres a todos
porque por falta de alumnos, o sea, éramos muchos al principio, fueron abandonando y de repente nos dejaron libres porque decían que no dábamos el cupo de la cantidad de gente y así nos dejaron afuera a todos. Por más que nosotros, ya yo quería estudiar, pero nos dejaron afuera, no nos dieron una oportunidad de nada. No hay analfabetos, hay analfabetizados, dice Freire. Es decir, hay un sistema que procura que los que son analfabetos no sean analfabetos y los que no están en la escuela no estén en la escuela. Hay un sistema preparado para eso, ¿no? Y digamos, hay muchos que, en ese sentido, los más adultos, sienten que es algo que recuperan el derecho a poder estudiar, ¿no? Poder estudiar, poder terminar con una carrera o iniciarla. Los bachilleratos populares existen precisamente en un campo específico que es la de educación de jóvenes y adultos, porque ese segmento del sistema educativo es la cara visible y oculta a la vez del fracaso del sistema. Es la mayor parte de los compañeros de los barrios que han sido expulsados del sistema educativo, entre 16 años y más de 50. Juan Pablo decía, no somos tipos macanudos, no somos tipos que vamos a hacer voluntarismo a determinados lugares, no tenemos esa mirada de, bueno, pobrecitos los chicos que no podemos estudiar. Sabemos que tenemos un proyecto político, pedagógico que llevar adelante. Digamos, eso era lo que me ponía en camino en esos primeros tiempos. Yo de política mucha idea no tenía, no le daba bolilla. Y medio que me metí un poco en el tema y es bastante interesante y el tema de la asamblea está buenísimo porque vos podés decir lo que pensás y escuchás a la otra persona que dice lo que piensa. Y entre todos llegamos a un pensamiento general o no, pero bueno, siempre está todo debatido y eso está bueno. Los bachilleratos populares responden a un doble origen. Por un lado, la necesidad de nuestra propia comunidad y por otro lado la decisión política de las organizaciones sociales. Allí en ese origen hay sin duda una diferenciación con la escuela pública estatal, pero nosotros pensamos y creemos que el Estado debe ser el garante del sistema educativo. Ahora, en términos políticos, en términos históricos, es increíble lo que es. Del 2004 para acá, es increíble lo que hemos conseguido. Reconocimiento de bachillerato populares con nuestra especificidad, salario para los trabajadores, reconocimiento de los gremios de nuestra tarea. Digamos, es impresionante, ¿sí? Si podés analizar eso y todo lo que nos queda por hacer. No se ha cerrado ningún bachillerato popular y podría haber ocurrido. No solamente no se cerró, sino incluso allí donde hubo instancias de debates de qué camino seguir en algunas organizaciones sociales, cuando había diversidad de criterio, en lugar de quedar un solo bachillerato, se multiplicaba y había dos. Por eso nosotros creemos que, en lo particular creo que es un proceso que da cuenta de una real necesidad.